Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos al reto de Ulceras.net, una vez más. En esta ocasión hemos invitado desde Ulceras.net a la compañía Combatec y vamos a tener con nosotros a la especialista clínico de Combatec, a Eva Cano, y al especialista clínico de Combatec, Silvia Núñez. Como sabéis, el reto de Ulceras.net, que está teniendo mucha aceptación entre los profesionales, no tiene más objetivo que conocer mejor los distintos apósitos de los distintos laboratorios para estudiar sus características e indicaciones y cómo funcionan estos en las distintas situaciones clínicas por las que puede pasar una herida de difícil cicatrización. Como he dicho, en esta ocasión hemos invitado y hemos retado a Combatec, a la que desde aquí agradezco su disponibilidad. Buenas tardes, Eva. Hola, buenas tardes, Andrés. Muchísimas gracias por la invitación y reto aceptado. A ver qué sale. Muy bien, muy bien. Esa es la idea, que todos aprendamos y en esta ocasión aprendamos mucho de los apósitos de Combatec, que son tan interesantes. Buenas tardes, Silvia. Hola, buenas tardes a todos. Y nada, aquí, esperando ese reto a ver qué sale. Muy bien. Vamos a poner en reto a Combatec con 4 casos clínicos en distintas situaciones por las que pasan estos pacientes, ¿no? Y sin más dilación vamos a empezar. El primer caso es una señora mayor con 90 años que presenta una insuficiencia venosa crónica CEAP6, es una herida vascular que ha sido tratada sin éxito previamente, que tenía un cultivo positivo con estafilococo y que de alguna manera el profesional que la había tratado previamente había tratado con pomada de cirugía sinergéntica y claro, lo pasan al referente de herida en una situación ya de avanzada, en la que fundamentalmente nos plantea un problema que es muy frecuente en la atención primaria. Es una úlcera tratada en atención primaria con biofilm. Es uno de los grandes retos que hoy día se les plantea al profesional, ¿no?, de enfermería. Es una úlcera con bastante dolor, es una úlcera con exudado abundante, en una paciente con un ITB ahí en el borde, en 0,7, ¿no? Se le había hecho el diagnóstico del Instituto Villobrazo y tenía pulsos débiles y un ITB de 0,7. El reto es el abordaje, sin duda, de ese exudado abundante y el abordaje del biofilm. Vamos a ver la herida esta que estamos viendo aquí. Es una úlcera vascular con un biofilm bastante visible, como vemos, y bueno, pues de alguna manera el reto que se le plantea en este caso a Combatec es cómo vamos a abordar el problema del biofilm en esta herida. Adelante, Eva. ¿Cuál sería la indicación de Combatec para esta herida? Pues mira, la verdad es que aquí tenemos un caso que nos puede sonar familiar a muchos de nosotros, ¿no? Es el típico paciente con un perfil de edad que indicabas, pues bastante que se da con bastante frecuencia, y con unas patologías de base también a tener en cuenta. Yo creo que es imprescindible, antes de empezar a atacar el biofilm, que esto también es muy importante, hacer esa valoración integral que todos hablamos siempre. Y una vez que ya lo tengamos todo por la mano, entonces sí nos ponemos manos a la obra con lo que es todo el abordaje local. Y dentro de ese abordaje local, si os puedo dar un consejo, yo recomendaría que fueseis por pasos y que tuvieseis una estructura organizada, porque cuanto más organizado lo tengáis, más fácil os va a ser o asimilar qué es lo que viene a continuación. Y partiendo de eso ya veréis, y he intentado seguir una misma secuencia lógica a lo largo de los casos, que es siempre, entre comillas, lo mismo. En el caso con el que empezamos aquí, pues tampoco iba a ser muy diferente y siempre hay que empezar por una limpieza, hay que hacer un desbridamiento, un acondicionamiento de los bordes antes de pasar a ese último cuarto paso de la aplicación del apósito. Lo que va a cambiar es la frecuencia, o sea, la intensidad y con qué lo hacemos, ¿vale? Pero aunque yo me voy a centrar en este último punto de qué le voy a poner para trabajar o tratar con ese biofilm, es importante que tengáis claro esto. Y luego, entonces sí, que ya pasaríamos a ese abordaje local con el tratamiento que estoy segura que estáis esperando y que es el que veréis a continuación.
Bien, pues es muy interesante, ¿no? Que de alguna manera es importante que quede claro para enfermería que no solamente colocar un apósito en una herida, sino hacer un abordaje global y tener muy claro qué pasos son los necesarios para que esta herida mejore, ¿no? Como ha dicho Eva. Bien, en esta diapositiva con la que estamos ahora mismo viendo el caso, en la misma foto anterior, lo que nos gustaría es que Combatec nos explicara qué apósitos de forma práctica se plantearía el profesional colocar sobre este lecho con este biofil y este sudo abundante. Adelante, Silvia o Eva. Eva. Pues voy yo, si te parece, Andrés. Vale. Mirad, una vez que hayamos hecho estos 3 pasos que os comentaba anteriormente, y como decía Andrés, esto es importantísimo antes de la colocación de nada, nosotros os lanzaríamos la propuesta de trabajar, en primer lugar, y como apósito primario con Aquacel G Plus Extra, en combinación con un apósito secundario, que en este caso hemos decidido que sea Aquacel Foam. ¿Por qué? Porque con este tipo de abordaje, en el que combinamos 2 hidrofibras de hidrocoloide en el tratamiento local, ganamos en muchísimos sentidos, pero sin lugar a duda, los principales beneficiados desde mi punto de vista van a ser la herida y nuestro paciente. Y ahora os explico un poco por qué digo todo esto. Cuando nosotros combinamos y utilizamos este Aquacel G Plus Extra como apósito primario con este Aquacel Foam, lo que ganamos es capacidad de absorción. Es decir, vamos a poder espaciar esas curas y favorecer esos principios básicos de cura en ambiente húmedo que puedan tener lugar en la medida de lo posible con las menores interrupciones. Es decir, que podamos aguantar esa cura 48-72 primeras horas iniciales. Pero más allá de absorber, que esto está muy bien, pero no es suficiente, y yo creo que esto también es algo que tenemos que resaltar. A veces nos obcecamos con cosas que absorban. Si quisiéramos algo súper absorbente, para eso están los superabsorbentes, y no es el caso de esta lesión. Así que está muy bien la absorción, pero no es suficiente. Lo que vamos a conseguir trabajando con esta tecnología Hydrofiber, que es la que lleva los apósitos de Aquacel, ya me vais a perdonar que yo cambie de una cosa a otra, es la capacidad de retención. O sea, que al entrar en contacto con el exudado, ese gel, que seguro que habéis visto, cuando entra en contacto con el apósito, no solo absorbe, sino que también retiene y bloquea tanto el exudado de la herida como los componentes que salgan de él. Así que esto de que no lo devuelva al lecho, independientemente de que pongamos un vendaje o que sea una zona de compresión, o una zona de presión, perdón, para mí es fenomenal y me da muchísima tranquilidad a la hora de trabajar con este tipo de tratamiento. Así que ya veréis y que seguramente con la mayoría de los casos en los que haya presencia de exudado, siempre opto por una hidrofibra en sus diferentes formatos, pero a fin de cuentas un Aquacel, al fin y al cabo, porque me da pues confianza y paz moral, ya que favorecemos el ambiente húmedo del lecho, pero también protegemos tanto los bordes como la piel perilesional, dando pues la humedad necesaria, no el sobreempapamiento, que esto también a veces tenemos ahí una guerra de conceptos que es importante diferenciar. Y esto es solo en cuanto al funcionamiento de tecnología Hydrofiber. Si me preguntáis también por qué vamos a utilizar como apósito primario una plata, y en este caso este Aquacel G Plus Extra, aunque esto nos lo va a explicar mejor Silvia, mi compañera, pues ya os adelanto que es porque es este producto y no otro, porque es el que está diseñado específicamente para combatir tanto infección como biofilm de forma eficaz, y así lo constata toda la evidencia que tiene detrás y la práctica clínica de los últimos años que habéis ido observando vosotros. Muy bien, Eva. ¿Algo que añadir, Silvia? Sí, si pasas la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como comentaba Eva, ¿vale? Realmente Aquacel G Plus, Aquacel G Plus Extra, Aquacel G Plus Cinta, son apósitos que se han diseñado especialmente para biofilm, ¿vale? Biofilm apareció, sabíamos que existía ya desde pues, 2005, hay estudios y demás que dicen que existe y demás, pero Combatec se empieza a plantear el cómo consigo que realmente pueda tener un apósito que sea efectivo. Y en nuestros laboratorios, pues químicos y demás, se ponen a hacer combinaciones y consiguen un listado de 300.000 combinaciones diferentes con diferentes agentes que pueden ser antibiofilm. De estas 300.000 empiezan a descartar
las que por coste o porque tú ya ves que van a haber problemas de compatibilidad y demás no serían necesarias. Y al final se testaron durante, bueno, 2 años y medio, casi 3 años, 70.000 combinaciones, ¿vale? Y de esas 70.000 combinaciones, la que se vio más efectiva fue la que al final pues, ganó la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Es pues el surfactante, el agente quelante y la plata iónica. ¿Y por qué estos tres? Bueno, la plata iónica sabemos que es segura, tiene años y siglos de utilización y no tenemos ningún tipo de problema con ella. Además es bactericida. El surfactante, que es el cloruro de bencetonio, sabemos que rompe y hace que las moléculas en sí se separen, con lo cual la plata puede penetrar de una manera más fácil y así eliminar las bacterias que puedan haber dentro de lo que es el biofilm, ¿vale? Ella desestructura el limo del biofilm. Es como que, imaginaros una pared, pues cojo esos ladrillos y empiezas a desestructurar los ladrillos, pues de esa manera puedo entrar, si no, yo no podré entrar. Y luego tenemos el agente quelante, que es el EDTA. Y el EDTA lo que hace es unirse. Unirse de manera, bueno, todos los quelantes sabéis que cuando se unen, ya está, ya hemos formado otro compuesto, ya es otra cosa, ya no puedo volver atrás, ¿vale? Pues el agente, el EDTA, se une ¡ay! Se me fue. El EDTA se nos va a unir, ¿vale? Y de esta manera se va a unir a lo que es el hierro, a diferentes compuestos que tenemos en el limo del biofilm, ¿vale? Y eso también lo que va a hacer es desestructurar también la pared, ¿vale? De manera que entre una cosa y otra vamos a hacer que la plata sea mucho más efectiva, ¿vale? Y bueno, en este caso ya nos ponías tú directamente, Andrés, ¿no? Que la lesión presentaba biofilm. Pero sí. Algo importante que tenemos que saber es que en el metaanálisis que tenemos, hay un metaanálisis, no que tenemos, que está publicado, de que el 78% de las heridas crónicas presentan biofilm. Con lo cual, cuando un paciente, cuando os enfrentáis a una herida que veis que va evolucionando y que vas aumentando semanas y meses y no avanza, seguramente lo que tengas ahí delante es un biofilm, aunque no lo veas. Sí, bueno, pues claro, es que no hemos querido empezar por uno de los principales retos que tienen ahora mismo los profesionales, ¿no? Es decir, está claro que es una úlcera, yo siempre se lo explico a mis compañeros, ¿no? Tenemos una señora que ha evolucionado porque no se la ha tratado inicialmente de forma adecuada, hemos estado perdiendo el tiempo aplicando una pomada antibiótica y seguramente hemos conseguido que esos gérmenes se hagan incluso más resistentes y el biofilm, que es algo que aparece en horas sobre el lecho de una herida de este tipo, sobre una paciente incluso que está inmunodeprimida, no solamente por la edad, sino que es una paciente frágil, una paciente pluripatológica, en la que esa infección se hace rebelde en las primeras semanas, ¿no? Y por ello, bueno, pues me gusta que en este caso Combatec, como lo bien que ha hecho Silvia, ¿no? De mostrarnos la capacidad que tiene Aquacel AG Plus para combatir este biofilm, ¿no? Algo que es muy interesante, que me gustaría dejar claro, ¿no? Es cómo explicaba antes Eva las fases por las que debe de plantearse el profesional. ¿De qué forma abordaríamos lo que es la limpieza inicial de esta herida y el desbridamiento? ¿Qué te parece, Eva? ¿Cómo haríamos la limpieza y el desbridamiento de esta herida para que luego Aquacel Plata fuera más eficaz? Pues yo sí os puedo recomendar algo, y sobre todo con biofilms maduros que ya llevan mucho tiempo, es que les metáis mano, en el sentido de que no vale con un desbridamiento enzimático. Sabemos por los componentes del propio biofilm que al final las colagenasas desbridan proteínas y no azúcares, y ese es uno de los principales componentes del cuerpo y la estructura del biofilm, así que no nos serviría. Y yo os animo desde aquí a que empecéis a trabajar o con desbridamientos más mecánicos o más activos, o yo, por ejemplo, en mi caso, aunque esto es cuestión de gustos, yo soy muy fan del desbridamiento cortante. Podéis hacerlo con bisturí o con cureta mismo, o con una cucharilla de Bollman si sois más afortunados y estáis en un hospital. Así que con todas estas formas veréis cómo os lo lleváis de una sola pieza y lo sacáis. Muy bien. Es que es fundamental dejar claro que
que esta herida con ese lecho, con esa infección tan rebelde, hay que trabajarla, como decía Eva, y meterle mano y hacer un desbridamiento para que levantemos de alguna manera esa capa de biofilm y encima coloquemos el apósito de Aquacel Plata para que trabaje la herida, ¿no? Una pequeña duda que tengo. ¿Por qué la combinación de Aquacel AG Plus más Aquacel Foam y no meter directamente un Aquacel AG Foam? Seguramente Vale. es una duda. ¿Entiendes lo que te digo? Es Sí. una herida muy exudativa. Seguramente a lo mejor lo has hecho por el hecho de que sea muy exudativa. No, es súper buena la pregunta, ¿eh? Y es una pregunta con la que me encuentro con bastante frecuencia y tiene también su sentido. Pero lo cierto es que la combinación de uno con el otro es para garantizar lo que te decía, la capacidad de absorción y que la cura dentro de las posibilidades nos pueda aguantar al menos mínimo para empezar esas 48-72 horas iniciales. Luego, esto es lo que os he dicho en un primer encuentro, ¿vale? Con esa herida, a medida que avance, ya veremos que cuando vamos consiguiendo metas y vayamos quitando biofilms, controlando ese exudado, etcétera, etcétera, vamos a poder espaciar las curas. Y de hecho, estos apósitos que os he mencionado, tanto Aquacel AG Plus Extra como Aquacel Foam, pueden estar hasta 7 días en la lesión si no están saturados, ¿vale? Pero para eso tendremos que esperar un poco más y esta primera cura no nos lo va a permitir lo más probable. El tema de por qué primero un apósito a nivel en contacto, un apósito primario con plata y un secundario con no plata, es tan sencillo como que la plata no tiene capacidad de actuación si no está en contacto directo. Por lo tanto, si vosotros no tenéis nada más a mano que un Aquacel AG Foam, por ejemplo, pues, y me decís, vale, Eva, pues yo lo estoy poniendo, aunque sé que esta plata no tiene ningún tipo de eficacia, os lo compro. Pero si me decís que queréis poner un apósito secundario de plata para fomentar esa capacidad con el primario, ya os digo que no tiene ningún tipo de sentido porque nunca va a ser efectiva. Así que no sé cuánto costará uno y otro, pero ya os digo, en cuanto a relación efectividad, no nos va a servir. Por eso siempre el apósito secundario con el que trabajamos es sin plata. Y en este caso Aquacel Foam porque trabaja con el mismo mecanismo de actuación que Aquacel AG Plus Extra o como Aquacel Extra, porque al final todo es hidrofibra de hidrocoloide. Y es lo que decía, no hay expansión lateral y a mí eso me da muchísima tranquilidad, sobre todo en heridas que hay exudado, para el tema de los bordes y la piel perilesional. Perfecto. Por último, la última pregunta que se me ocurre. ¿Qué ventajas tendría en este caso utilizar la hidrofibra con plata, Aquacel AG Plus, frente a un alginato con plata? Así, de alguna manera, dicho rápidamente. Bueno, lo que tienes es que tienes a una hidrofibra versus un alginato, ¿vale? Olvídate ahora mismo de la plata. Tú con un alginato tienes absorción, pero esa retención posterior no la tienes. Nosotros tenemos un apósito de alginato, Caltostat, que nosotros realmente no somos grandes promovedores del alginato. El alginato tiene sus indicaciones cuando tienes una herida que tiene un sangrado activo, demás, entonces ahí sí que el alginato gana hidrofibra, pero realmente cuando tú necesitas gestionar ese exudado, siempre vas a tirar mejor de la hidrofibra que no del alginato. Y luego lo que he explicado de la tecnología más que plata, ¿no? Que tienes estos 3 componentes que sabes que es una formulación única, patentada, y que te va a ayudar también en el tema del biofilm, cosa que la plata por sí sola, bueno, nosotros teníamos un apósito anterior que era Aquacel AG, y que hemos mejorado porque veíamos que en algunas heridas, las heridas seguían estancadas y necesitabas algo más. Y por ese algo más es este más que plata. Perfecto. Yo creo que es importante este concepto, que la gente no se piense, aunque cuando hablamos a pie de cama siempre hacemos mención a este Aquacel Plata. Aquacel Plata no existe y por eso os cambiamos el nombre y lo hicimos un poquito más largo. Y es porque hicimos esta mejora y no es un apósito de plata. Y esto es algo que la gente tiene que entender porque sería insuficiente para combatir este biofilm. Sí. No, está claro, es decir, los profesionales utilizamos, es decir, yo creo que Aquacel Plata
prácticamente es como una marca ya consolidada absolutamente entre los profesionales, ¿no? Y está claro de que, bueno, por permitirnos que sigamos utilizando un poco esa denominación más corta, yo creo que nos entendemos todos y vosotros siempre que tengáis que poner a hacer el inciso, pues lo hacéis, ¿no? Bueno, vamos avanzando. Yo creo que ha quedado bastante claro. Tenemos una lesión que ahora veremos un poco más avanzada en el tiempo, que presentaba Biofil y se la trata con Aquacel AG Plus Extra y Aquacel Foam para controlar esa cantidad de exudado y tratar ese biofilm. Por supuesto, si el profesional quiere utilizar una terapia compresiva, en este caso más suave, porque era un paciente que estaba ahí ya solamente por la edad, con esa arteriosclerosis que es previsible, es complicado hacer una compresión de 40 milímetros de mercurio, por supuesto, a nivel maleolar, pero seguramente una compresión más suave facilitaría que ese retorno venoso fuera mejor y la úlcera evolucionara. Estaréis conmigo. Bien, vamos a pasar a la siguiente situación de la herida. Es la misma paciente en la que ya hemos conseguido erradicar la mayor parte de ese biofilm que aparecía sobre el lecho y tenemos una úlcera en la que ya predomina el tejido sano. Seguramente pues, presenta un exudado leve o moderado. ¿Y cuál sería la combinación que nos ofrece Combatec para tratar ya esta herida en la que hemos superado el reto del biofilm? ¿Eva? ¿O Silvia? Vale, pues nosotros en este caso mantendríamos la misma pauta de curas y esto lo hemos hecho bajo la iniciativa de la experiencia que tenemos con este biofilm, en el manejo del biofilm. Y es que nos hemos dado cuenta de que cuando aplicamos Aquacel AG Plus Extra, claro, la herida tiene un cambio brutal y da esa sensación óptica de que la hemos limpiado y ya podemos pasar a lo siguiente. En muchos casos nosotros también incluso hemos pecado y hemos hecho ese cambio ya directamente a Aquacel Foam, por ejemplo, como apósito tanto primario y secundario, que es muy versátil. Pero si os puedo dar un consejo, no lo hagáis, porque al menos dejar una o un par de curas entre medios, cuando os dé esa sensación de que la herida está limpia y que no hay biofilm, porque aunque no se vea, no quiere decir que no esté ahí. Pensar que el biofilm tiene una presentación micro y macroscópica y antes de ser perceptible a la vista son un conjunto de bacterias, por lo tanto no lo podemos ver y tiene una capacidad de reformación, postdesbridamiento y limpieza brutal. Es que tan solo necesitan de unas horas para volverse a poner en marcha y de 72 horas para ser maduros. En definitiva, que nos podemos encontrar que nosotros hacemos este cambio pensando que la herida está limpia porque no vemos aquella biopelícula que veíamos antes en el lecho ulceral y nos encontramos que cuando ponemos la siguiente cura, imaginar que todo va bien y la ponemos a los 4 o 5 días, nos encontramos allí otra vez aquella telina que habíamos eliminado. Y esto es posible porque, bueno, juega un poco al despiste. Como no lo vemos, nos hace pensar de que ya está todo ok y no es así. Así que en este caso nosotros recomendación, una vez que lo veamos así y si venimos de esa cura ya previa, os diría que lo aguantaseis 1 o 2 más. Y entonces sí, cuando estéis 100% seguros, hacer el cambio a lo que podría ser, pues es un Aquacel Foam directamente. De acuerdo. La pregunta clásica, ¿hasta cuándo mantener Aquacel AG Plus? ¿Hasta cuándo? Pues mientras haya signos de infección, ¿no? Claro, hasta cuando lo necesites o sí, hasta cuando tú veas que tienes o infección o biofilm, porque al final este es un apósito, a ver, esto, no sé si es la forma más correcta de decirlo, pero te cubre 2 barreras de cicatrización de las heridas con un único apósito. Es decir, si tú no sabes a ciencia cierta si tienes un biofilm por allí, en el lecho, no pasa nada. Si tú lo colocas, te lo va a desestructurar y va a prevenir su reformación y te lo va a eliminar. Si tú crees que hay una infección pero no hay un biofilm, tampoco pasa nada porque este apósito te sirve para ambos. Así que en caso de que sospeches de uno o que sepas que hay la otra, te podría servir. Y es lo que decía Silvia, la plata de nuestro apósito Aquacel AG Plus Extra es iónica. Solo se va expulsando o va haciendo este intercambio a medida que hay demanda. Si no, no hay ningún tipo de problema. Y esta pregunta me recuerda a una cosa súper importante cuando trabajamos con los apósitos de Aquacel, que muchas veces también me preguntáis si puede estar en contacto la hidrofibra con la piel perilesional o con los bordes de la herida porque lleva este agente, ¿no? Lleva este componente de la plata. Y la respuesta es sí y es totalmente necesario. Cuando trabajéis con apósitos de Aquacel siempre tenemos que dejar un margen de un dedito y medio por fuera de la lesión. Y esto es
imprescindible, porque es una de las principales características diferenciadoras de cuando trabajamos con una hidrofibra o un alginato. Y esto, gracias por recordármelo, porque es muy importante a tenerlo en cuenta. Sí, es algo que te iba a preguntar en la anterior diapositiva, el tema de cuánto dejar por fuera del lecho de la herida, porque es algo fundamental, como tú estás comentando. Siempre interesa mantener ese centímetro y medio sobre el lecho, apoyándonos en la piel prelesional. No hay ningún tipo de problema utilizando el apósito. Está claro. Perfecto. Hacéis mención aquí seguramente al abordaje de la piel prelesional, tan importante en este tipo de pacientes con insuficiencia venosa crónica. Y hacéis mención a la gama Sensicar. Eso es. ¿Nos podéis decir algo más? Sí. Es un producto que os va a explicar mejor Silvia, pero que en el caso de la imagen que tenemos aquí delante, precisamente, podríamos aplicarlo sin ningún tipo de problema y ya podríamos empezar a trabajar con un Aquacel Foam con reborde de silicona, porque así seguiríamos protegiendo la piel perilesional y listo, sin necesidad de poner ninguna crema ni nada de nada. Y ya podríamos trabajar con este reborde y así nos ahorramos tener que poner, pues a lo mejor el típico vendaje de contención o de sujeción, etcétera, en caso de que vayamos a trabajar de esta forma. Así como mencionabas, hablamos de una terapia compresiva, pues entonces así, aquí sí que no, utilizaríamos el sin reborde y ya lo sujetaríamos con la propia técnica. Muy bien. ¿Nos hablas un poquito del Sensicare, Silvia? Y tanto. Mira, Sensicare es una nueva gama, ¿vale?, que tenemos de protección de piel perilesional, como ya has intuido. Entonces, bueno, nos va a ofrecer esta protección, ¿vale?, ante cualquier tipo de exudación que podamos tener y demás. Y además, una de las cosas que tiene buenas es que, bueno, está compuesto solo de siliconas y nosotros vamos a poder aplicar perfectamente un apósito encima sin que vaya a disminuir lo que sería la adhesión del propio apósito, ¿vale? Que nosotros esto, pues, a veces queremos poner algún tipo de barrera protectora y estas barreras nos dificultan luego el poder aplicar apósitos. Seguro que muchos de vosotros sabíais que nosotros teníamos un producto que es Siles, que sigue existiendo, ¿vale? Pero ¿por qué avanzamos y lanzamos Sensicare? Por poder tener una gama más amplia y podernos realmente adaptar a vuestras necesidades, ¿vale? Vais a tener dos tamaños de spray, el de 50 y el de 28 mililitros, ¿vale? Para que vosotros podáis escoger, pues si tenéis el paciente a lo mejor en casa, con el 28 ya te va a llegar porque es solo para un paciente, mientras que a lo mejor si utilizas en hospital, pues un tamaño más grande te puede ser más útil. Luego tendremos las toallitas individuales, que dependiendo, pues a lo mejor, incluso yo qué sé, si el propio paciente se hace algún autocuidado, ahora que con el tema COVID, ¿no?, está todo, muchas veces nos estáis diciendo, ¿no?, que hay más curas domiciliarias, pues a lo mejor para ellos es mucho más sencillo aplicárselo con una toallita. Y luego están los aplicadores, ¿vale?, que sería, pues, vamos a llamarle la piruleta, ¿vale?, que para que podamos entendernos todos, ¿vale?, que la piruleta lo que tienes de 1 mililitro y de 3 mililitros. En función de la cantidad de piel perilesional que tengas que proteger, pues utilizarás una u otra. Y esta viene en sobres individuales para que se pueda pintar todo lo que es la zona perilesional. Perfecto. Qué importante es el abordaje de la piel, que es frágil en este tipo de pacientes con insuficiencia venosa crónica. Muy bien. Pero vamos avanzando en la tarde y vamos al siguiente caso. Es un clásico también, atención primaria, la típica quemadura por tubo de escape en paciente joven en miembro inferior, que inicialmente es algo que suele ser banal, y que en este caso muchísima gente, como en este caso este paciente, pues ni acude a un profesional para que se la trate de forma adecuada y se la cuida en casa, ¿no? Tras una semana de autocuidado de esta quemadura de espesor parcial de la piel, como es una quemadura de segundo grado, pues el paciente ya acude con dolor y con un incremento del exudado para que de alguna manera la enfermería aborde de una forma adecuada la lesión, ¿no? Vemos aquí ya la que sería la primera imagen de la lesión, es decir, el paciente se ha estado de alguna manera limpiando, aplicando todo tipo de ungüentos y tal. Tú sabes que habitualmente este tipo de quemaduras, pues muchas veces son incluso ya hasta resistentes hasta la clásica
sulfadiacina argéntica, que es como el estándar de todas las quemaduras, ¿no? Y es algo que está siempre en cuestión. Y yo sé perfectamente que Combatec tiene apósitos y tiene tratamientos bastante más modernos para las quemaduras que seguramente Eva nos va a explicar perfectamente. Eva, ¿cuál sería el abordaje por parte de Combatec de este tipo de quemaduras? Coméntanos. Pues partiendo de esta base que nos comentabas de esa quemadura de segundo grado superficial, la propuesta por excelencia, y os lo vamos a poner súper fácil, es Aquacel G Plus Extra, nuevamente. Pero en este caso sí que es cierto que tenemos que olvidar todo lo que sabemos hasta la fecha y empezar de cero. ¿Por qué? Porque el funcionamiento en quemaduras es totalmente opuesto de una úlcera etiología vascular, ¿vale? Entonces, más allá de, bueno, para que podáis entender el caso, lo más importante y lo que tenéis que saber, o la respuesta que vamos a esperar de este tipo de aplicación, es que el apósito se adhiera. Y si el apósito se empieza a adherir en las quemaduras, es que la cosa va bien. ¿Por qué queremos que el apósito se adhiera? ¿Qué barbaridad estoy diciendo ahora? Porque el apósito lo que va a hacer al principio, cuando entra en contacto inicial con el exudado de la quemadura, que luego remite, es gelificar, y al formar este gel que os comentaba de la hidrofibra, le va a dar pues esa sensación calmante al paciente. No sé si alguna vez habéis tocado el Aquacel y lo habéis humedecido con suero para comprobar el tema de la retención, por ejemplo, pues muchas veces nos decís, pero este gel fresquito, ¿esto para qué es? Pues mirad, en el caso de las quemaduras viene súper bien para dar esta sensación calmante a los pacientes. Pero una vez que remite ese exudado y queda nulo, claro, la hidrofibra se seca y se adhiere. Y esto es lo que estamos buscando en las quemaduras, que con un único apósito demos una cobertura hasta la epitelización de la herida. ¿Y qué vamos a tener que hacer nosotros? Pues principalmente dos cosas. La primera es explicarle al paciente que no es que no le queramos curar, que es que el tratamiento es ese, lo que vamos a cambiar es el apósito secundario que queráis poner. Y la segunda, y esta va a depender de nosotros en función de lo colaborador que sea el paciente, es recortar todo lo que vaya saltando. Y Andrés, si me pasas unas diapositivas más adelante, os he puesto unos ejemplos para que lo podáis observar, lo que os estoy diciendo. El apósito va a coger un color feísimo, pero muy feo. No huele mal, es lo único bueno que os puedo decir, pero un color feo sí que va a coger. Y aunque a efectos ópticos nos dé la sensación de que lo queramos cambiar, de verdad, no lo hagáis, porque es que los resultados en 14 días son brutales. A medida que va epitelizando, ¿veis cómo hemos ido cortando el apósito de la segunda imagen? Pues una vez que epitelice todo eso, nos plantamos 3 días después con la imagen última que os muestro aquí. Las curas son totalmente indoloras. El paciente, ya os digo, depende de lo colaborador que sea o de lo que entienda el tratamiento, incluso las podemos alargar en el tiempo y hacer una visita mensual. Es muy cómodo y lo único que sí que tenéis que recordar también, en el caso de que esté en una zona en la que haya movilidad, como puede ser una mano o en una articulación y demás, es recordarle al paciente que se lo hidrate. O sea, que lo moje o con agua o con suero. Y en este caso, ¿por qué digo esta barbaridad? Voy a restar capacidad de absorción, pero es que me da igual, yo ya no quiero que este apósito absorba, no es su función. Su función es ser cómodo, ¿vale? Y que el paciente lo lleve a gusto. Entonces, para que vuelva a gelificar, hacemos precisamente eso, solo en caso de que el paciente note, pues eso, tiranteces, si no tampoco sería necesario. Entonces, este es un poco el funcionamiento de Aquacel G Plus en las quemaduras. Ya os digo, la gente que se anima y lo prueba, además de que estéticamente la cicatriz es mucho menos visual, o sea, el tejido tiene un aspecto mucho mejor en la cicatrización o cuando llegamos a este momento de epitelización, a la gente le gusta mucho porque se ahorran, pues eso, curas dolorosas, el tiempo de curas y sobre todo las visitas. Es muy interesante este abordaje moderno de las quemaduras, seguramente ya conocido por muchos profesionales, pero que sin duda plantea muchas veces reticencia en el uso porque el propio paciente muchas veces piensa que no lo quieres curar. Le colocas el Aquacel AG y le explicas un poco que lo vamos a mantener prácticamente hasta que la herida epitelice y les va recortando y en muchas ocasiones encontramos reticencia, pero está claro que yo que personalmente he practicado este tipo de abordaje de las quemaduras en alguna ocasión,
he visto, es decir, que es muchísimo más profesional, luego la quemadura queda estéticamente bastante mejor y es comodísimo, simplemente es hidratar el apósito e irlo recortando por donde se va desprendiendo y tal. ¿Qué apósito secundario nos recomiendas, Eva? Podemos utilizar desde un Aquacel Foam, gasas con un vendaje, esto lo dejo un poco a vuestra elección. Nosotros, en el caso de pacientes que colaboran, lo que siempre recomendamos es un Aquacel Foam y lo adaptamos. Tenemos muchísimas formas y tamaños, esto es como todo. Lo que pasa es que sí que es verdad que no siempre están al alcance de todo el mundo en su centro, pero jugamos un poco con las formas. E incluso en las manos, pues hacemos con un Aquacel Foam con adhesivo, lo adaptamos de tal manera de que al menos dejamos la pinza, que vienen muchísimos pacientes con la típica quemadura en la mano porque les ha caído el agua hirviendo, el aceite o cualquier cosa, y son pacientes autosuficientes. O sea, quiero decir, que ellos están en su casa solos, se mueven para arriba y para abajo y hacen sus tareas. Entonces, para no limitarlos y que ellos incluso no tengan que estar viniendo constantemente, lo que hacemos muchas veces es ponerles un apósito secundario como Aquacel Foam, que ellos lo puedan levantar y que se hidraten ese apósito primario incluso, para facilitar la tarea. O si tienen un cuidador, para que ellos mismos ese apósito secundario lo puedan cambiar. Así que lo intentamos hacer en la medida de lo posible, adaptándonos a ese paciente y a su entorno lo más fácil que se pueda. ¿Que no es el caso? Pues nada, también se podría hacer con unas gasas encima y un vendaje. Todo depende, habría que ver el paciente que tenemos delante y su entorno también. Perfecto. Bueno, pues no nos hemos parado en la evolución de la quemadura porque está claro que has dejado meridianamente definido el abordaje de la quemadura inicialmente y hasta el final con el apósito y cómo vemos los resultados. Veo que nos traéis un poquito de evidencia de Aquacel Plata con las quemaduras y seguramente nos tendrá algo que comentar Silvia, ¿no? Sí, bueno, yo mi misión aquí es que realmente os atreváis, ¿vale? A hacer esto. Entonces, claro, alguien puede decir, sí, claro, Eva, tú dime que lo ponga 14 días, pero es mi paciente, es la herida de mi paciente y yo esto cómo me atrevo, ¿no? Mirad, lo que tenéis aquí es los gráficos que muestran, y todo publicado, ¿vale? Que cualquiera que necesitéis siempre nos podéis solicitar y nosotros os enviamos la bibliografía que necesitéis, ¿vale? ¿Por qué podéis dejar con total seguridad un Aquacel AG+, ¿vale? Durante 14 días. ¿Por qué? Porque realmente nosotros aquí lo que hicimos fue con diferentes bacterias, como son la Serratia marcescens, Pseudomonas, el SARM, el enterococo resistente a la vancomicina y demás, comprobar, ¿vale? ¿Qué pasaba? Entonces poníamos un solo apósito y lo dejábamos durante 14 días. ¿Qué vemos? Que al cabo de 3-4 días, dependiendo de la bacteria en sí, incluso algunos antes, ¿vale? Ya estábamos en niveles muy por debajo de bacterias, entonces veíamos que desaparecían. Bueno, pues incluso reinoculando en los días 4 y 9, ¿vale? Reinoculando de nuevo esas bacterias sobre ahí, vemos que completamente el apósito es capaz de volver a eliminarlas, ¿vale? Entonces, tener total seguridad que podéis mantener un solo apósito durante estas 14 días que dura una quemadura de segundo grado. Y vais a tener disponibilidad de plata durante esos 14 días, aunque que en una quemadura normal no ocurre, tuviésemos una reinoculación. Perfecto, pues meridianamente claro. Pues muy bien, pasamos al tercer caso. Y yo creo que es también un caso muy interesante porque es el típico caso de pie diabético, muy frecuente también en atención primaria. Es un paciente que ha tenido un mal control metabólico y fijaros con lo joven que es, tiene solamente 40 años, pues ya presenta un pie de Charcot, como sabéis, un pie con una artropatía ya muy evolucionada. Es un pie que antiguamente se llamaba pie en balancín y es un pie carente de sensibilidad periférica por esa neuropatía de la que desgraciadamente ha evolucionado esa diabetes más controlada, ¿no? Pues el paciente estaba sentado en invierno en su mesa camilla con una estufa y pues desgraciadamente pues, se hizo esta lesión que como a él no le molestaba y tal, pues inicialmente no le he hecho mucha cuenta. Pero bueno, ahora vamos a ver a continuación de que se trata de una lesión clásica de punta de dedo en un pie neuropático. Esto es una lesión grave que necesita de un abordaje profesional porque el paciente se está jugando la viabilidad del miembro inferior y que en este caso pues la situación clínica es de presentar
tejido necrótico prácticamente el 90% de la herida y un exudado que va de moderado a abundante. Es decir, aquí no aparece dolor y tal, pero el problema es el abordaje precoz de esta infección. ¿Cuál sería la respuesta que daría Combatec en este caso de pie diabético con una lesión infectada? Pues la verdad es que aquí me reafirmo con lo de la valoración integral y en este punto importantísimo el papel de la enfermería en cuanto a educación a pacientes y cuidadores, porque aunque parezca que ya lo entendemos, que este tipo de pacientes con una neuropatía diagnosticada no pueden poner los pies en una fuente o en la típica estufita debajo de la mesa o que no pueden caminar por la playa descalzos, es súper importante que se lo hagamos entender y precisamente por cosas como esta. En cuanto al tratamiento aquí, lo ideal sería que hiciésemos uso pues, de este apósito Aquacel Foam AG. Lo que pasa es que también hay que ser honestos, yo soy la primera que lo entiende, para que nos quedase como en la foto habría que practicar bastante, ¿vale? Entonces, como sé que a veces no tenemos tiempo en la consulta entre paciente y paciente para dedicarnos a recortar el apósito, aunque ya os digo, es totalmente factible, el apósito es muy flexible y nos lo va a permitir sin dificultad. El problema mayoritario, entre comillas, es atinar con el tamaño para adaptarlo a ese dedo que me encuentre en cuestión. También os ofrecemos otra posibilidad y es que trabajéis directamente con el apósito o Aquacel Extra en el tamaño que consideréis en función de ese extremo del primer dedo o con la cinta, que a veces incluso la cinta es mucho más fácil en estos pacientes de adaptar y luego hacéis ese vendaje y ya lo tendríais. Otro dato aquí a tener en cuenta es que, claro, dependiendo de si utilizáis la segunda opción, ese pie va dentro de un calcetín, dentro de un zapato. Y esto siempre lo digo. Y es que a veces nos ponemos a hacer la cura, hacemos el típico vendaje, dejamos allí bien cerradito nuestro dedo y todo muy cuco, pero luego no le entra al paciente el pie en el zapato que llevaba. Y si no tenemos un zapato posquirúrgico, pues ya tenemos que volver a empezar. Entonces, por eso os proponía como primera alternativa recortar este Aquacel Foam y trabajar de esta manera, ¿no? Pero bueno, tanto la una como la otra son totalmente fiables y espero que si os encontráis con esto sea en verano, que todo es mucho más fácil. Muy bien, muy bien. Bueno, la úlcera afortunadamente evoluciona hacia mejor y vemos ya en esta evolución en la que prácticamente el lecho está ocupado por tejido de granulación. Vemos que la herida se ha limpiado, los bordes están empezando a epitelizar y bueno, pues hemos pasado el problema de la infección que sin duda está siempre ahí. Bueno, como tú has comentado antes, el reto del biofilm bacteriano, sobre todo en este tipo de pacientes inmunodeprimidos, siempre hay que estar alerta. Pero bueno, vamos a pensar de que la herida, el reto que presenta ahora mismo ya es cerrarla, ¿no? Cicatrizarla. ¿Cuál sería el abordaje para controlar ese todavía lecho que presenta cierto exudado y hay que proteger muy bien, como tú comentabas antes? ¿Cuáles serían las soluciones que aporta Combatec en este caso? Pues mira, la opción principal, en este caso que ya tengo una herida limpia y en la que ya no sospecho ni de que hay ni infección ni biofilm, sería empezar a trabajar con este Aquacel Foam. Eso sería lo idóneo. ¿Y por qué digo que es lo idóneo? Aunque, entre comillas, es lo que quizás es más difícil que coger un apósito y darle la vuelta, pues porque este apósito ya hace de apósito primario y secundario, ya lleva ese acolchadito. Así que es genial también para dar unos centímetros de margen a ese dedo, a esta zona más de entre pulpejo y la punta del primer dedo con la punta del zapato. Entonces ahí ya lo tendrías, no tendrías que luego tener que ponerte a hacer ese vendaje extra. Pero si no se puede y tenemos mucha prisa, tampoco pasa nada, porque ese apósito que va a estar en contacto, del que os hablo, con Aquacel Foam, es el Aquacel Extra de toda la vida. Así que si no tuviéramos Aquacel Foam como primera opción o no nos vemos con tiempo habilidosos para poderlo recortar y adaptar a ese dedo, no hay problema, no sufráis. Vais a un apósito Aquacel Extra, que lo podéis utilizar o en placa o en cinta, lo colocáis sobre la lesión, incluso podréis hacer un doble, una capa doble, depende del tamaño que tengáis, y ya estaría. ¿Que os tenéis un tamaño muy grande? No pasa nada, podéis recortarlo, ya lo sabéis, en el sentido que queráis, la hidrofibra, y tampoco habría ningún tipo de problema. Muy bien. Veo que mencionáis aquí un apósito que personalmente me gustaría que me contarais algo, Aquacel Foam Pro. Vale. Seguramente Silvia me da algunas nociones de este producto un poco novedoso, ¿no? Exacto.
Sí, nosotros, bueno, lo que hemos querido hacer es ampliar la gama de todo lo que son los apósitos de espuma con hidrofibra, ¿vale? Sabéis que la tecnología de lo que es la hidrofibra presenta las características típicas de equilibra lo que es el balance de humedad, ¿vale? Bloquea tanto el exudado como los componentes que pueda tener en él, y luego nos permite, bueno, pues en este caso en concreto no, pero en una lesión vascular o demás, el tema de la retención. ¿Vale? Pues con esto que teníamos hasta ahora, que teníamos Aquacel Foam, tanto adhesivo como no adhesivo, que sabemos que lo podemos utilizar como primario y secundario, tal como iba comentando Eva, hemos lanzado este año, lo que pasa es que nos ha pillado así un poco a desmano esto del COVID, ¿no? Para poderlo explicar y llegar a todos, pero aprovechamos esta ocasión para poderos explicar. Hemos lanzado Aquacel Foam Pro. Y viene el Pro de protección, ¿vale? Porque va a ser un apósito que únicamente lo vamos a poder utilizar como apósito primario, que obviamente vosotros después vais a utilizar de 1000 maneras y seguro que nos vamos a encontrar algún Aquacel Foam Pro de secundario y no va a explotar, ¿vale? Yo siempre cuando me preguntan, pero ¿y esto lo puedo combinar? Tranquilos, no explota, ¿vale? Pero es ideal que si queréis utilizar un secundario encima de una hidrofibra, utilicéis Aquacel Foam. ¿Por qué? Porque al tener la misma tecnología una con otra, vamos a hacer que esa absorción sea de manera más vertical, ¿vale? Mientras que si en medio tenemos una capa de silicona, como en el caso de Aquacel Foam Pro, pues nos va a dificultar la transmisión del exudado de una capa de Aquacel a la otra capa de Aquacel, ¿vale? ¿Qué es Aquacel Foam Pro? Pues Aquacel Foam Pro es un apósito, como sería el Aquacel Foam adhesivo, donde lo que hemos hecho es dejar que la lámina de silicona cubra toda la superficie, de manera que para proteger, para poder poner como primario. Sabemos que la silicona es un buen material como apósito primario y lo que nos va a ofrecer como extra, porque dices, ¿y por qué lleva la hidrofibra? ¿No? Que es una de las preguntas que seguro, no sé si tenías en la recámara, Andrés, pero me avanzo, sí, por si las moscas, ¿vale? Bueno, pues la protección de fricción y cizalla al tener varias capas, ¿vale? Y luego lo que es la hidrofibra en sí nos va a permitir un microclima, ¿vale? Absorbiendo cualquier tipo de humedad que pudiera haber, ¿vale? Perfecto. Meridianamente claro. Bueno, vamos con el último caso de la tarde. También un reto importante, los pacientes parapléjicos, ¿no? Esto es un chico parapléjico que ha tenido muchas úlceras por presión, desgraciadamente, en su vida, y esta vez se fue un poco de las manos, ¿no? Mantuvo mucho tiempo la humedad en esa zona, una noche, y bueno, pues este paciente desarrolló una úlcera por presión que a la larga pues se convirtió en una úlcera enorme, que lo ocupaba prácticamente una nalga. Ahora veréis la foto y la catalogamos como la categoría más avanzada porque prácticamente pasaba ya del tejido subcutáneo, pasaba a músculo. Y sobre todo el reto que planteaba era, por supuesto, signos clásicos de infección, ¿no? Abundante exudado y una infección que de alguna manera te obligaba a hacer un tratamiento rápido para que no ocurriera una osteomielitis o otro tipo de paciente que no tienen ningún tipo de sensibilidad. Vamos a ver la imagen de la úlcera, es una úlcera muy llamativa. Hoy día, desgraciadamente, se siguen viendo este tipo de lesiones, ¿no? Y sobre todo en un caso como en un chico como este, que su vida prácticamente era sentarse por las tardes en una silla, pues se le hundió el mundo, ¿no? Porque lo que está claro es que le tenemos que dar una solución lo más rápida posible y que le permita reanudar su vida dentro de lo que cabe lo más activa posible. Es decir, bueno, pues yo le reto a Combatec a que nos ofrezca cuáles son las soluciones que nos daría de forma global, ¿no? Como siempre hace Eva, y con el tratamiento más específico luego para este tipo de úlceras con signos de infección. Adelante, Eva. Vale, pues vamos allá. Dejo lo mejor para el final, ¿eh? Sí. Bien, pues en el caso de que, y como en casos anteriores, de los que haya infección o biofilm, apósito primario, y esto es indiscutible para nosotros, Aquacel G+ Extra. Y en este caso,
como apósito secundario, al ser una herida que entendemos que es de unas magnitudes bastante importantes, muy profundas y con grandes cantidades de exudado, aquí como apósito secundario apostamos por un superabsorbente como es Combamax. Este superabsorbente ya os adelanto que está dando unos resultados impresionantes, sobre todo en este tipo de lesiones que no nos dan tregua y que exudan tantísimo. Pero Combamax lo voy a dejar a posteriori para que Silvia os lo explique mejor, ¿vale? En cuanto a la piel de alrededor, pues de nuevo, aquí podríamos contar con el apoyo de esta gama Sensicare. A mí especialmente me gusta mucho el aplicador en spray, pero esto para gustos colores. Ya habéis visto, como os adelantaba Silvia, que tenéis muchas opciones. Y en el caso, igual la pregunta de, ostras, tengo una herida muy grande, ¿esto puede entrar en contacto con el lecho de la herida? Puede entrar en contacto. ¿Y por qué os lo digo tan tranquilamente? Pues porque este producto no lleva ningún tipo de alcohol, así que el paciente no le va a molestar, no le va a doler, no le va a escocer, no le va a picar y, en definitiva, no se va a acordar de todos nosotros si le cae aplicación del producto al lecho de la herida, vaya, para irlo resumiendo. Y luego, en contacto con el exudado, se marcha, no se queda en el medio ni se va posicionando una capa sobre otra, es muy transpirable. Así que, si podéis no aplicarlo directamente, pues oye, mejor, pero que si cae, no tengáis ningún tipo de problema. Perfecto. Entonces queda claro que el abordaje sería limpiar la herida, colocar Aquacel AG Plus perfectamente para que ocupemos todas esas cavidades y controlemos la infección. Protegemos la piel prelesional y colocamos encima Combamax como apósito secundario, que por supuesto con Sensicare no tenemos ningún tipo de problema de adhesividad, me imagino. Eso es, Perfecto. no hay ningún tipo de problema y son totalmente compatibles. Es más, sí. Para todos aquellos productos de la gama que tenemos en Combatec, que tiene un adhesivo súper suave y que esto es súper beneficioso también, valga la redundancia, con la piel perilesional, que a veces nos decís, es que la adherencia en las zonas difíciles a veces se me queda un poco corta. Pues no hay problema, porque con la aplicación de Sensicare, además de proteger, vamos a fomentar la adherencia de este tipo de apósitos y su reborde. Así que yo os invito a que combinéis las dos cosas porque os va a funcionar fenomenal. Sí. Además, yo considero que con este tipo de úlceras y este tratamiento que tú estás aplicando es un tratamiento profesional y eficiente y con este apósito secundario con tal capacidad de absorción nos permite rentabilizar mucho el apósito que colocamos, con lo cual calculo que inicialmente a que pudiéramos hacer curas cada 48 horas, incluso hay veces que si no está saturado el apósito podemos mantenerla 3 y 4 días porque va a trabajar mejor el producto sin ningún tipo de problema. Sí. Eso es, y ese es el objetivo un poco que buscamos en Combatec, que antes te decía, vale, ¿qué objetivo me planteo yo? Por eso limpiamos también, fomentamos que haya un desbridamiento, un acondicionamiento de bordes y que luego fomentamos esta combinación de la misma tecnología en diferentes apósitos, ¿no? Un apósito primario y secundario, pues para que precisamente podáis aguantar en la medida de lo que la herida os permita la cura, cuanto más mejor. Así que sí, totalmente de acuerdo con esto. Perfecto. Avanzamos en el caso y afortunadamente la lesión mejora, hemos conseguido erradicar esa carga bacteriana. Ahora mismo el reto que se plantea fundamentalmente es el conseguir que esa úlcera termine cicatrizando en el menor tiempo posible para que el paciente pueda volver a sentarse y apoyar esa zona, que por supuesto se le indicó de que mientras estuviera la úlcera abierta no podía de ninguna manera apoyarse sobre ella. Eso es fundamental, el que no apoyara esa zona. Entonces, ahora mismo el reto que plantea la herida sería controlar el exudado, favorecer la cicatrización, proteger la piel prelesional y, sobre todo, si utilizamos productos como los que tú nos vas a indicar ahora, mantener el tratamiento el mayor tiempo posible para que la úlcera evolucione. ¿Cuál sería el abordaje por parte de Combatec de esta situación clínica actual? Pues nosotros, en base a esta imagen, nos hemos planteado dos situaciones. La primera es que una vez que limpiemos y desbridemos, con ese desbridamiento, ¿cuáles son los elementos que nos hemos podido encontrar? Si sospechamos de que hay un biofilm porque vemos alguna zona que ya brilla todavía, que hay un poco con más de cavidad, etcétera, seguiríamos manteniendo este tratamiento de Aquacel AG y con este superabsorbente en caso de que haya mucho exudado. En caso de que no lo hubiera, imagínate que yo desbrido, la herida está limpia, eso no era un biofilm, era un esfacelo, y yo con el desbridamiento acabo con todo. Perfecto, yo quiero seguir favoreciendo esa cura en ambiente húmedo. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues lo puedes hacer con Aquacel Extra como apósito primario, incluso también tenemos ese formato cinta, si vemos que hay
esa cavidad hasta dónde llega y no podemos ponernos con el apósito en placa, tendríamos la opción en cinta. Y como apósito secundario aquí entendemos que ya ha disminuido mucho el exudado porque ya estamos en una imagen totalmente diferente de la imagen anterior y propondríamos como apósito secundario ese Aquacel Foam que os estaba comentando anteriormente previa aplicación de esa biopelícula. A mí hay una cosa que me gusta especialmente de Aquacel Foam y me gusta muchísimo, y es que yo con estas manitas que tengo, cuando no se me adhería al guante, el adhesivo de un apósito, el reborde, se me autoadhería entre sí y a la hora de colocarlo era casi prácticamente imposible poderlo despegar. Una de las ventajas del reborde de silicona de Aquacel Foam es que nos permite incluso con guantes, y si no, hacerlo de verdad. La mejor forma de saber si esto es cierto es que lo probéis, es que si lo plegáis, vosotros mismos lo podéis desadherir y colocarlo de la mejor forma a la zona anatómica en la que estéis trabajando. Luego, por otro, que también me gusta mucho, es que es impermeable, pero es impermeable y no sumergible. Que hay algún valiente que se nos ha bañado con el apósito puesto, sobre todo cuando lo hemos colocado en el pie, lo típico que tienen esa tendencia de meter los pies a remojo y claro, se despega. Entonces se puede mojar pero no sumergir y esto es un dato a resaltar. Perfecto, Eva, muchas gracias. Bueno, yo creo que vamos a terminar este caso conociendo un poco más de esta novedad que supone CombaMax. Silvia, coméntanos un poquito de este apósito. Silvia, estás en mute. Vale, perdonad. Ha pasado un coche aquello fuerte por la calle y he decidido ponerme en mute y no lo he quitado. Nada, como os comentaba, que nadie me ha oído, solo yo, CombaMax es un apósito súper absorbente, ¿vale? El apósito lo que tenemos es un núcleo súper absorbente en el centro, ¿vale? Podéis ver las capas aquí y lo vamos a tener en formato adhesivo y no adhesivo. El adhesivo de silicona, ¿vale? Para que sea lo más suave posible, ¿vale? Y la silicona va a estar en toda la superficie, ¿vale? Lo podéis combinar sin ningún tipo de problema con cualquier apósito de tecnología Hydrofiber, esto es decir, con Aquacel AG Plus o con Aquacel Extra, sin problema. Lo tenéis en varios tamaños disponibles, ¿vale? Tanto tamaños cuadrados como incluso hay un 10×20, porque muchas veces nos decíais, ostras, es que para las dehiscencias está... También, ¿vale? Tenemos este tamaño para dehiscencias. Y bueno, desde aquí invitaros a probarlo, porque como decía Eva, es muy novedoso y todos los casos que han empezado y demás, la gente más y realmente funciona muy, muy bien. Muy interesante y siempre que salgan cosas que nos ayuden a los profesionales a tratar de forma más eficiente a este tipo de lesiones, ¿no? Es de agradecer. Pues muchísimas gracias a vosotras, tanto a Eva Cano como a Silvia Núñez por haber atendido a este reto de Ulceras.net. Personalmente me ha gustado mucho la sesión, yo he aprendido mucho, que de eso se trata, de que el profesional que luego se dedique a ver esta grabación pueda aprender a ver qué soluciones aporta Combatec a distintas situaciones clínicas reales. Aquí no estamos hablando de nada irreal y hemos visto cómo tratar algunas veces con un apósito, algunas veces con otro, cómo utilizar un primario, cómo utilizar un secundario, cómo ese abordaje global que propone ahora mismo de una forma bastante acertada desde un punto de vista de la higiene de la herida, Combatec en general. Pues yo creo que en general este tipo de presentaciones como la que hemos tenido hoy, personalmente creo que es muy satisfactoria y necesaria por otra parte. Por mi parte, más nada que añadir, que daros las gracias, Silvia y Eva, y si tenéis algo que decir, es el momento. Pues nada, agradecerte a ti la invitación y invitaros a que sigáis haciendo este trabajo maravilloso y sobre todo que implementéis estos 4 pasos de la higiene de la herida. Muchísimas gracias, Eva. Nada, y por mi parte, Andrés, pedirte que cuándo es el próximo reto. Sí, sí. Que aquí estamos esperando. Perfectamente. Estamos preparando nuevas iniciativas y muchísimas gracias a Combatec por haber apostado por esta nueva forma de presentar cómo conocer mejor los apósitos, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Nos despedimos aquí. Buenas tardes.